Hola, buenas queridos serrateros o serratianos. Soy Luis García Gil, escritor gaditano y biógrafo musical de Joan Manuel Serrat. Para mí es un placer formar parte de este cálido encuentro, aportar mi visión sobre el inagotable mundo de Joan Manuel Serrat e intentar trasladaros también mi pasión sobre el cantautor catalán. Pasión en la que también he tratado de poner muchísimo rigor, porque no hay pasión sin rigor. Quienes conozcáis mis obras y mis libros dedicados a Serrat, sabéis que el espíritu del fan, que está muy bien, no es el que las impulsa, sino tratar de explicar a Joan Manuel a través de sus canciones, a través de su obra, incluso tratar de acercarlo a ese público que no ha tenido la suerte de conocer sus canciones. Ese cancionero que para mí es maravilloso, que nos hace mejores y que sin lugar a dudas tiene tanta poesía, habita tanta poesía dentro de él, que creo que todo el mundo debería tener esa oportunidad de poder entrar en él sin prejuicio alguno. Yo creo que todo el que conoce al cantautor catalán, la obra de Serrat, pues sale absolutamente enriquecido. Por eso es muy importante difundirlo, divulgarlo, no solo para a los seguidores, a los que ya forman parte del mundo serratiano o serratero, sino también a aquellos que no han tenido esa suerte de llegar a Serrat, y porque llegar a Serrat, llegar a ese puerto, a ese destino llamado Joan Manuel Serrat, es ya no abandonar nunca ese maravilloso mundo que él despliega en sus canciones. Yo quería presentaros dos de mis obras primero, para que aquellos que no me conozcáis me tengáis más o menos en conocimiento. Este es Serrat, Cantares y Huellas, que es el libro que resume la obra de Joan Manuel, la obra cantada desde sus comienzos, en la Nova Cançó, hasta su último disco que se incluye aquí, que es precisamente el segundo, que dedica a Miguel Hernández. Tanto Mo, como última obra en catalán, bellísima por cierto, como Hijo de la Luz y de la Sombra, segundo disco dedicado a Hernández, creo que completan de alguna manera esa obra de Serrat que lleva años sin entregarnos un disco nuevo, salvo aquella aventura con Joaquín Sabina, que también, por cierto, dio un disco creativo de los dos. Pero más allá de la orquesta del Titanic, más allá de ese disco con Sabina, eh, con Mo y con Hijo de la Luz y de la Sombra, se cierra oficialmente la discografía de Serrat, y aquí está, por tanto, resumida toda esa obra. Fue un trabajo realmente maravilloso para mí. El precedente fue Serrat Canción a Canción, que fue el primer libro que yo dediqué a Joan Manuel, y sobre todo lo más maravilloso es que he tenido siempre la complicidad de Serrat, hasta el punto de que cuando edita su cancionero algo personal, pues me elige para comentarlo. Otro libro que también os recomiendo, de los que he dedicado a Serrat, es este Mediterráneo, Serrat en la encrucijada, en la que se explica la gestación y se explica el proceso creativo de un disco mítico, sin lugar a dudas el disco probablemente más emblemático de todos los que ha grabado Serrat, grabado en Milán, como el de Antonio Machado. Y bueno, es un libro editado por FM, editorial con la que me siento muy feliz, también con Milenio, el anterior es de Milenio, dos editoriales con las que me siento muy feliz y muy a gusto publicando y editando. En el caso de Milenio, con la complicidad de Javier de Castro; en el caso de FM, con la de Juan Puchades o Arantxa Moreno. Así que bueno, estas dos obras para que entréis un poco en el universo
que como poeta que yo también soy o intento ser, propongo esa visión de Serrat como un poeta que canta, aunque él se perciba más como escribidor de canciones. Pero cuando se planteó este encuentro y mi charla, se me ocurrió que como estaba trabajando en un libro que precisamente editaría FM hacia la primavera española, hacia marzo aproximadamente de 2021, sobre Serrat y su relación con la poesía cantada, con los poetas, el enfoque de esta charla, en la que no pretendo ni mucho menos cansaros, porque creo que es muy importante ser como lo bueno si breve, dos veces bueno, como suele decirse, y como lamentablemente no podemos estar en un espacio en el que pueda veros las caras, en el que podamos intercambiar impresiones, en el que me preguntéis cosas, es decir, hacerlo más ameno, sino soltar aquí todo este rollo, todo este monólogo, cuando lo interesante siempre es intercambiar impresiones sobre, en este caso, sobre la obra de Serrat, porque yo me he dedicado también a otros cantautores y a otras figuras musicales. Y también a directores de cine, me encanta el mundo del cine también. Desde luego Serrat es mi primer referente de adolescencia y creo muy importante reivindicar, por eso estoy escribiendo ese libro, al Serrat cantor de poetas. La obra de Serrat sabemos que se divide entre aquellas canciones que él ha escrito en letra y música, con aquellas otras canciones en las que él ha puesto música a poetas. También hay otros procesos curiosos, bueno, el Serrat versionador, por supuesto, o el Serrat que incluso adapta relatos o cuentos. Bueno, los casos de Galeano o de Juan Marseco, Los fantasmas del Roxy, son bien conocidos, pero en cantidad y en calidad diferenciamos al Serrat letrista, al Serrat que escribe monumentales canciones como Mediterráneo o Romance de Curro el Palmo o Helena en catalán, con el Serrat que le pone música a los poetas. Este es un trabajo bastante complicado, porque claro, Serrat no hace como hizo el gran Paco Ibáñez, de esos poetas, no los canta de una manera recitativa, es decir, en el guitarra y voz, que tiene gran mérito también, sino que se arriesga a ponerles música, a darles una vida nueva a través de esa música, de arreglos que son realmente significativos. El trabajo ahí, por ejemplo, de Miralles es muy importante, de Ricardo Miralles, o de Francesc Burrul, o de Josep María Bardallí. Es decir, eso que a los puristas o a los ortodoxos no les gustó en un principio y que luego han reconocido como un trabajo de mérito, hacer que esos poemas sean tarareados, cantados por el gran público. Eso es lo que Serrat hizo con los poetas, con poetas que le marcaron realmente también como lector, y en los que encontraba en sus poemas una unidad de destino. Para él, esos poemas, él los hubiese querido escribir en canciones, es decir, se sienten muy retratados en esos poemas. Por eso es muy importante valorar ese trabajo de Serrat como algo tan personal como sus canciones propias, porque son poetas en los que Serrat encuentra un vínculo emocional, estético, reivindicativo también. Hablamos de una época en la que en España, cuando Serrat canta a Machado y Hernández, poetas republicanos, en la que en España se padecía el franquismo, cantar a Machado y a Hernández y hacerlo con la fuerza, con la expresividad y con el éxito que lo hizo Serrat, pues evidentemente ya era una forma de combate, ya era una forma también, sin duda, de disidencia. Esto es muy importante también remarcarlo. Por eso cabe empezar este recorrido que no pretende, insisto, no tenemos 4 ni 5 horas para hablar largo y tendido de cada disco, pero este recorrido de poesía cantada lo debemos empezar con el disco que Serrat dedicó a Antonio Machado. Poeta sevillano, poeta inmortal, poeta que muere camino del exilio, no lo olvidemos, en Collur, símbolo también del drama de la guerra civil y del drama de la España vencida. Una España de vencedores y vencidos, y en el
que, bueno, algunos tuvieron que emprender el camino del exilio. Por ejemplo, Rafael Alberti, al que Serrat canta en La Paloma, es el primer poeta al que Serrat canta, y otros encuentran directamente la muerte por la vileza, ¿no? En este caso del bando nacional. Lorca fusilado, Federico García Lorca, al que Serrat cantará en Herido de Amor, mucho más tarde, le presta esa canción a Ana Belén y luego la graba en el Sinfónico. Y Miguel Hernández, que muere en una cárcel, es otra víctima, sin duda, de ese franquismo. Miguel Hernández, al que Serrat va a cantar en 2 discos palpitantes y hermosos. El primero grabado en el 72 y el segundo, aquí está el primero, que graba en 1972. Este es uno de los mejores discos para mí de Serrat de toda su carrera. Si a mí me piden 3, 4 discos de Serrat claves, yo elegiría este, por lo conceptual, por lo impresionante, por lo desgarrado, por el mérito enorme que tuvo Serrat de hacer de los poemas de Miguel Hernández canciones imperecederas. Aquí hay un trabajo en el que también se involucra Francesc Burrul como arreglista, haciendo algo osado en muchos de esos arreglos. Hay canciones en el que de pronto se cuela una guitarra eléctrica, una batería, una flauta, una manera de cantar a Hernández, sin duda, arriesgada y bellísima. Este disco para mí es el clave en la obra de Serrat. Aunque el de Machado sea más emblemático y tuviera incluso mayor éxito y se colara en las listas de éxitos, pues imaginaos, ¿no? Con canciones de moda del verano, del momento, con hits de Palito Ortega, por ejemplo. Ahí en esa lista del 69-70, estaban pues canciones como Cantares, donde Serrat funde o fusiona, como ya hiciera Paco Ibáñez, los proverbios y cantares machadianos, canciones tan importantes como Llanto y Coplas por la muerte de Don Guido, retrato ejemplar machadiano del señorito andaluz, que Serrat va a aprender mucho de esa forma de concebir los personajes tipo de Machado en sus propias canciones. Serrat es muy machadiano. Fijaos en La muchacha típica, ¿no?, que graba en 1970. Serrat es muy machadiano en su propio cancionero. Aprende muy bien las lecciones de Machado como lector infatigable que es de su obra. Es más machadiano que hernandiano a la hora de escribir canciones, pero ambos poetas los va a cantar de manera maravillosa. Año 69, además es el año en el que da el salto a América, y ya que este encuentro transcurre, bueno, o iba a transcurrir en Medellín, en Colombia, donde yo tendría que haberme desplazado para charlar con vosotros, es importante pues mencionar esa vinculación entre el disco de Machado, en la etapa en la que a Serrat lo representaba Lasso de la Vega, su manager de hierro, y en el que Serrat da el salto a América y comienza su idilio con Latinoamérica. Ese éxito machadiano, podéis encontrar en YouTube el concierto que da en Chile con el disco de Machado. Es muy recomendable porque es el primer documento realmente de una duración importante en el que vemos a Serrat cantando en vivo. Hay un Así canta, así compone, creo recordar que se llama así, previo al Festival de Eurovisión, al que después renuncia, donde también tenemos imágenes maravillosas de Serrat en blanco y negro, muy jovencito, casi en ese momento en el que graba en castellano, se torna bilingüe, hermosamente bilingüe, esto es muy importante remarcarlo, madre aragonesa, padre catalán, ruptura con la nova cançó, esto que los catalanistas ortodoxos nunca han sabido entender, que Serrat es bilingüe por origen y por tanto canta con la misma licitud a Antonio Machado que a Joan Salvat Papasseit, el poeta ácrata catalán al que graba en el año 1977 este disco. Res no es mesquí, es otra maravilla. Seguramente a Machado, a Hernández, a Benedetti lo habéis leído
o por cuenta propia o porque Serrat muchas veces ha sido el motor para que mucha gente se acercara también a esos poetas más desconocidos para la juventud cuando él los graba, ¿no? En el caso de Machado o de Hernández. Es evidente que gracias a Serrat se multiplican las ventas de los discos del poeta. Y esto, bueno, es el poder también de la música y de la canción de autor y de los cantautores. Pero al poeta catalán seguramente muchos de los que me escucháis, porque la difusión de la obra en catalán es menos potente, la obra catalana de Serrat, pero es tan importante el Serrat en catalán como el Serrat en castellano, por eso yo os recomiendo que os acerquéis a la poesía de Joan Salvat Papasseit. Hay este libro que editó la editorial La Poesía Señor Hidalgo, donde con edición de Jordi Vilallonga, donde podéis encontrar toda la poesía del poeta Joan Salvat Papasseit, al que Serrat canta en un disco, insisto, tan importante, tan significativo a nivel creativo, como lo fueron el de Machado y el de Hernández. Otra cosa es el de Benedetti, del que también vamos a hablar a continuación, que ya entramos en los años 80, en otra época para Serrat muy creativa, pero diferente a los años 70. Me interesa mucho este Serrat de transición, porque ya había muerto el dictador Franco, Serrat viene del exilio y graba este disco que ya estaba precisamente cocinando en ese exilio. Es un disco que ya en el año 76 ya Serrat le está dando vueltas, e insisto, graba en el año 1977. Aquí tengo un cartel que no sé si se ve bien, de la gira que Serrat emprende después del exilio, Serrat als barris, por Cataluña, por Barcelona y por distintos barrios de la capital, de la ciudad condal. Y es un maravilloso Serrat que se junta con Joan Albert Amargós, con el grupo Música Urbana, un Serrat que cambia realmente su manera de enfocar la música. Hay un Serrat que muda incluso a nivel de letras, de arreglos. Muy interesante, ¿no? Este Serrat nuevo, que a partir de Para piel de manzana, el disco del año 75, empieza a escribir de otra manera, un poquito como aquel disco Tal con Raya del año 80, Tal como sale, que no fue así, porque cada Serrat es una persona que cada disco que graba, pues siempre hay un perfeccionismo de base bastante importante. Él es muy perfeccionista, pero es cierto que él buscaba, a partir del año 77, 78, un tipo de lenguaje más cotidiano, diferente al que había explorado con anterioridad. Es cierto que el Serrat canónico es el de Mediterráneo, el del disco blanco, ¿verdad? Son discos en castellano impresionantes, pero hay un Serrat diferente que parece buscar otro camino, otra vía expresiva, y que desemboca en el año 1985 en este disco de poemas de Mario Benedetti, que es El Sur también existe. ¿Qué diferencia primordial hay con los otros discos de poetas? Pues que en este caso Serrat puede trabajar con un poeta vivo, puede intercambiar impresiones con Benedetti, puede intimar con el poeta a través del trabajo de su poesía. Entonces el enriquecimiento mutuo es lo que propicia un disco con arreglos de Ricardo Miralles, que si bien hemos de reconocer, o al menos yo creo, está un peldaño por debajo del de Machado, o el de Hernández, o el de Salvat Papasseit, es un disco importante porque refleja ese Serrat de los años 80, ese Serrat ético, moral, de en tránsito, de cada loco con su tema, y que encuentra en El Sur también existe, y en Benedetti, una forma también de escoger a ese poeta en consonancia con los tiempos que él está viviendo. Es decir, cuando graba Machado o Hernández, los poetas que de alguna manera están en consonancia con la encrucijada vital, artística, histórica, social del país, en este caso España, pero también de Latinoamérica y de las circunstancias también de cada país latinoamericano que visita, pues esos poetas insurgentes son Machado y Hernández. Pero luego, en los 80, el poeta cívico, en el que se siente muy reflejado
es el uruguayo Mario Benedetti, su cuarto disco monográfico dedicado a un poeta. Luego vendrá el segundo disco que dedica a Miguel Hernández. Y luego en cada disco de Serrat, o en muchos de ellos, vamos a encontrar desde La Paloma, de Alberti, vamos a encontrar hasta en Mo, que aparece Joan Margarit, vamos a encontrar a poetas a los que pone música de manera ocasional en un solo disco. Ahí entrarían León Felipe, del que pone música impresionante, épica, suma de épica y lírica, Vencidos, ¿verdad? De León Felipe en Mediterráneo es un tema a mí de esas canciones de Serrat que me sobrecogen especialmente. Otra canción muy emblemática en el momento en el que la graba, no del todo recuperada por Serrat en sus directos. Y bueno, León Felipe, Ernesto Cardenal, por supuesto muchos poetas catalanes a los que también pone música, Peracuar, por ejemplo. Bueno, hay muchísima poesía después de Joan Salvat Papasseit y antes, con Joan Vergés, antes hay también poetas catalanes a los que Serrat les pone música. Josep Palau y Fabré, o sea, sería una... Bueno, no quiero tampoco cansaros con nombres que vayan acumulándose, sino un poco haceros ver que en cada disco de Serrat, como el caso también de Horacio Salas, Esos locos bajitos, parte, canción que todos conocéis, de En Tránsito, parte de un poema llamado Los hijos. O sea que en ese sentido hemos de entender que Serrat siempre, en cada disco que graba, está muy pendiente de integrar algún poema o alguna referencia, de alguna forma, a algún poeta, como hace en la canción Los Debutantes con Bécquer. Un soneto les lee Bécquer, ¿os acordáis de ese momento, de esa canción tan bonita, tan hermosa, esa balada tan serratiana, tan de Miralles también por el arreglo del disco blanco? Pero no me quiero perder en un bosque en el que el discurso mío que os estoy un poquito tratando de transmitir se pierda, porque hay como muchísimas cosas que contar del Serrat, cantor de poetas. Lo más importante es que ya esa cátedra que le negaba el pan y la sal ha reconocido cuántos doctorados ya honoris causa tiene Serrat. Ya le han reconocido a Serrat que el trabajo que hace con la poesía ha sido de lo más importante, de lo más creativo de toda su obra. Yo creo que en ese sentido es muy importante que esta charla sirva también para trasladar la importancia de la poesía cantada en Joan Manuel Serrat. Eso que estoy intentando convertir en libro, insisto, en un libro que editará FM y que espero que todos, llegado el momento, pues os compréis y tengáis en vuestra biblioteca. Tengo aquí también una edición muy especial de los discos que dedica a Miguel Hernández. Aquí está el primer disco hernandiano del 72, pero también está el disco Hijo de la Luz y de la Sombra, que es el segundo que dedica al poeta oriolano. Me parece impresionante el segundo disco de Serrat Hernández. Es cierto que el primero es mejor, pero cabe también admirar cómo Serrat emprende un segundo trabajo dedicado al poeta, sabiendo que se va a comparar con el primero, pero también poniendo toda la carne en el asador y ofreciendo un disco muy meritorio porque además propició una gira solo dedicada al poeta Miguel Hernández, en el que se intercalaron, pues bueno, Las Danas de la Cebolla de Alberto Cortés, como sabéis, que grabó en el primer disco, con las canciones de este segundo disco, y al final había una unidad, con todos esos recitales, al final lo que hacían es respirar Hernández por los cuatro costados, y en ello Serrat no quiso entrar en la recurrencia de sus clásicos, de meter Penélope, de meter Lucía, no. Él dijo, aquí voy a cantar solo a Miguel Hernández y voy a hacerlo con las canciones de mi primer disco hernandiano, con Para la Libertad, con La Boca, con Un brío por la pena, recuperando canciones que hacía tiempo también que no cantaba en directo. El Romancillo de Mayo, por ejemplo, tan bucólico. Y luego,
la elegía, por supuesto, imperecedera. Y luego las canciones del segundo disco, a Miguel Hernández, que insisto, a mí también me parece un trabajo soberbio en el que en este caso tenemos que compartir mérito de Serrat con Joan Albert Amargós, con el que ya trabajó en el disco sinfónico. De hecho, el cantador Miguel Poveda tomaría buena nota de ese trabajo y luego también abordó un disco de poetas y elige a Amargós como arreglista. Tengo por aquí otro disco que resume un poco esta charla que editó Zafiro cuando ya Serrat había roto con Zafiro como discográfica en castellano y había fichado por Ariola, que es este Joan Manuel Serrat canta a los poetas, que resume sus 4 poetas en castellano. Alberti, del que solo graba La Paloma, teniendo en cuenta la canción previa grabada por Sergio Endrigo, aunque La Paloma venga de una música original de Carlos Guastavino. Y bueno, Alberti en sus memorias, La Arboleda Perdida, cuenta todo el impacto de ese poema musicado, ¿no? Y por supuesto, Machado, Hernández, que son los poetas de cabecera de Serrat, y León Felipe. Fijaos la estructura del disco porque resume perfectamente esos discos de poesía cantada. La cara A se abre con... es un doble LP. La cara A se abre con Cantares, que se ha convertido sin duda en un himno en la propia discografía de Serrat. ¿Qué concierto de Serrat no incluye los cantares machadianos con ese resonante golpe a golpe, verso a verso, ¿verdad? Que Serrat canta con tanta intensidad y con la ayuda de su público en los conciertos de medio mundo. Además, haber hecho, sobre todo en Latinoamérica, haber conseguido divulgar a Antonio Machado. En España la referencia de Machado era evidente para mucha gente, pero no en Latinoamérica. Esto es muy importante, hasta qué punto Machado se convierte en una referencia también gracias a Serrat. Y ojo, el poeta sevillano termina siendo parte de esa mezquindad de los dictadores que tanto ha sufrido España a través del franquismo como Latinoamérica, porque se llegó a decir en Chile, poco más o menos, en los circuitos del dictador Pinochet, que Machado era el letrista de Serrat. Fijaos que tremenda ignorancia, como si hubiera un tal Machado, que lamentablemente ya había fallecido en su exilio, en su camino de su exilio, si hubiera un tal Machado que le hacía las letras a Serrat, ¿no? Es algo también bastante curioso, forma parte de la ignorancia, en este caso de las dictaduras, de la ignorancia y de la vileza también, ¿no? de las dictaduras y de los opresores. Cantares vencidos para la libertad, otra canción fundamental de Serrat en su disco dedicado a Miguel Hernández, una canción enérgica, vibrante, que refleja hasta qué punto Serrat arriesga, en este caso pone música a un poema llamado El Herido. No lo canta entero, es interesante también ver cómo Serrat se acerca a los poetas y a los poemas, tratando de sacar de ellos lo mejor para el propósito musical que él emprende. Y si eso hace que haya que cortar alguna estrofa, pues lo hace, y lo hace con sutileza, porque en El Herido, por ejemplo, el resultado es vibrante, porque corta una estrofa que quizás sea la menos afortunada del poema. Y además le encaja musicalmente, que es lo más importante. Y hace que la canción pues llegue, por supuesto, porque una canción también tiene que someterse a una duración que sea importante para que sea mejor recibida por el oyente. Una canción de 10 minutos, pues lógicamente no puede tener el mismo efecto a la hora de cantarla, de memorizarla, que una de 3. Entonces eso también en los poemas cantados es importante. Por ejemplo, en poemas incluso tan sintéticos como el Llegó con 3 heridas, del disco de Hernández, que llegó a grabar Joan Baez, o Nana Muscuri, es otra canción incluida en este doble LP, que integra, insisto, todos los discos de poetas de Serrat hasta el año 1970. En este caso, bueno, el disco que estamos aquí es del 77-78 aproximadamente. Joan Manuel Serrat canta a los poetas, repito, editado por Zafiro.
Luego llega He andado muchos caminos, que en este caso es del disco de Machado, Canción Última, el disco de Hernández, Parábola del disco de Machado, Las damas de la cebolla, tan estremecedoras, del disco de Hernández, Encoyur, canción con letra y música de Serrat, que se rescata del disco de Machado, como Guitarra del Mesón, como Olmo Seco y como Llanto y Coplas. Y luego se cierra en la cara B del primer LP con La Paloma de Alberti. Y en el segundo LP, está La Elegía de Hernández, La Saeta de Machado. Bueno, aquí hemos de hacer un pequeño paréntesis porque este poema, con la música de Serrat, en la Semana Santa andaluza se convierte en un icono, y lo que suena es la música de Serrat. Ya el poema de Machado ha quedado diluido y ha quedado como marcha profesional. Fijaos la música de Serrat, hasta qué punto la música de Serrat ha trascendido también a través del poema de Machado, pero ya cuando se convierte en música y la toca una banda de cornetas y tambores, pues es la música de Serrat la que cuenta. Un brío por la pena, que es otro hermoso soneto del rayo que no cesa de Miguel Hernández, impresionante, desgarrador. En este caso me encanta, lo recuperó en la gira de canciones y luego por supuesto en la gira hernandiana que hizo. Romancillo de Mayo, más Hernández, Del pasado efímero y Españolito, en este caso un díptico perfecto de Antonio Machado, que supo perfectamente reflejar las miserias también de España, de aquella España que ora y bosteza, como él decía, y que perfectamente le encajan a Serrat también en la España del año 69, cuando canta El poeta. El poeta sigue siendo vigente en sus retratos sociales que hace también. Y en la cara B de este doble LP, Retrato, en este caso música de Alberto Cortés, del disco de Machado, La Boca, del disco de Hernández, Las Moscas, también música de Cortés, del argentino, El Niño Yuntero, preciosa música que Serrat sirve al poema de Hernández, en este caso referencia a su poesía más desgarrada y social, su poesía de guerra, su poesía de combate, la del hombre acecha, por ejemplo, o la de Vientos del Pueblo. Y Menos tu vientre, que es la canción, digamos, que cierra el segundo LP, preciosa, hermosa, también con iluminadora, de ese Hernández ya encarcelado, que ve en el vientre de Josefina Monresa, en el niño que tiene que nacer, una promesa de futuro. Esta es una canción preciosa también, de esas en las que Serrat acierta en la música, y el arreglo de Burrul pues ha quedado también perfectamente para la historia en la discografía del propio Joan Manuel. Os había comentado antes la fecha de edición de este trabajo, que en este caso es el 78, porque estaba yo dudando entre el 77 y el 78, tantos datos en la cabeza, y quería daros la fecha exacta de este doble LP tan curioso, y que resume un poquito el contenido de mi charla. Un poquito de agua, vuestra salud, no es whisky, de decirlo, es agua, para recuperar el aliento. Si estuviéramos en vivo y en directo con vosotros en la sala, pues intercambiaríamos impresiones y yo bebería este traguito de agua mientras me hacéis una pregunta. Entonces podría recuperar precisamente el aliento. Bueno, no quiero cansaros más. Quedan muchísimas cosas en el tintero. Bueno, hay una cosa que quería comentar, por cierto, que es el tema de Alberto Cortés, la generosidad de Serrat. No solo la generosidad, sino el hecho de que Serrat encuentra que el trabajo previo que Cortés hace con Machado le parece tan importante y tan golpeado por esa cátedra, que él decide recuperar Las Moscas y Retrato para su disco de Machado. Es muy importante siempre la reivindicación que Serrat ha hecho de Alberto Cortés como precursor en esto de la poesía cantada. Entonces, por eso mismo, incluye Las Moscas e incluye Retrato. Y luego en el disco de Hernández le pide prestada Las damas de la cebolla, que luego Cortés graba en un disco titulado A mis amigos, si no recuerdo mal, ese es el título del disco. O sea que Serrat se la escucha a Alberto Cortés
y ve ese trabajo tan impresionante que hace sobre esa seguidilla inmortal que forma parte de lo mejor que ha dado nunca la literatura española y la poesía española, la elegía Ramón Sigé. No solo se trata de una de las grandes elegías a la altura de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, sino de uno de los grandes poemas de la historia de la literatura española, de la poesía española. O sea, es impresionante cómo Serrat lo canta, porque no hemos hablado de Serrat intérprete, cómo Serrat siente suyos esos poemas a los que pone música, o en el caso de Cortés, no les pone música, pero las Nana de la Cebolla las hace absolutamente suyas, hasta tal punto que hay quien cree que la música es de Serrat. La interpretación que Serrat hace de las Nana de la Cebolla en los directos es conmovedora. Os recomiendo su vuelta a Televisión Española, tras el veto que sufrió por el tema de Eurovisión en el año 74, en el Teatro de la Alianza del Pueblo Nou Español, en Barcelona, a su aire, programa A su aire, realización de Luis María Güell. Ahí en ese directo, en blanco y negro, impresionantemente grabado, lo tenéis también en YouTube, tenéis que buscar dos momentos de poesía cantada de ese directo. Uno, las Nanas de la Cebolla, suenan estremecedoras, en este caso con el arreglo de Miralles, y el segundo momento de poesía cantada es la saeta. Buscarlo porque os vais a dar cuenta, ese Serrat del 74 con recién inaugurada treintena, con 30 años, juvenil, con ese pelo largo, ese soñador de pelo largo todavía, ese Serrat en plenitud, cómo canta, cómo interpreta, cómo transmite esas canciones que graba en ese especial tan significativo, y cómo tenemos esos dos momentos de poetas absolutamente imprescindibles. Luego en la gira que hace en los 90 en Abuelo de Pájaro, una gira que hace en el 97 por Latinoamérica, 96-97, hablo de memoria, por eso me tenéis que perdonar si algún dato pues a lo mejor es erróneo, pero esa gira también tenía un capítulo dedicado, era una gira antológica, y tenía un capítulo dedicado a la poesía cantada, en la que Serrat, si no recuerdo mal, metía La Paloma de Alberti, metía Para la Libertad de Hernández, y de Machado creo que versionaba o recreaba Cantares. Hacía como un tríptico en el que resumía, bueno, Cantares, o sea, Cantares estaba en esa antología, pero ahí creo que metía Las Moscas de Alberto Cortés. Hablo de memoria, insisto, ¿no? Pero era una manera un poco de sintetizar en esos conciertos antológicos esa aportación a la poesía cantada que late de una forma tan especial en su discografía. Bueno, pues llega el momento, no sé cuánto tiempo llevo, he puesto también aquí esta fotito con Serrat para que resuma un poco la complicidad que los dos tenemos. No sé el tiempo que llevo, no lo he calculado, tenía que estar unos 45 minutos, pero bueno, yo creo que he resumido un poquito en esta breve charla lo que es la poesía cantada de Serrat. La importancia que tienen esos discos dedicados a poetas, la importancia que para Serrat, que no fue un lector precisamente, yo que he dedicado, por ejemplo, una biografía musical a Aute era un lector desde tuvo un encuentro con la cultura más temprano, por su familia, por su entorno, por su contexto, en el caso de Serrat, llega tarde a la poesía, él mismo lo reconoce, con lo cual tiene más mérito la forma en que en la universidad descubre a los poetas, descubre la poesía y encuentra una manera en esos poetas de plasmar su mundo. Eso es muy importante que quede muy claro, que tan importante es, insisto, repito, Lucía o Mediterráneo, por mucho que haya ahí un autorretrato, una autobiografía del cantor, como Cantares o Para la Libertad. Representan momentos vitales en la obra de Serrat, momentos biográficos trascendentales en la obra de Serrat. Para la Libertad es un himno de resistencia antifranquista también. Cantares
es una forma de verse reflejado en ese Machado filosófico, en esos proverbios y cantares que Serrat siente como propios. Tanto lo siente como propios que hay una estrofa de Serrat en esos cantares que es suya, en letra y música. Aquello del jilguero que no puede cantar, murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino, que es Francia. Eso es de Serrat, o sea, es la manera perfecta de fundir su mundo poético con el mundo de Machado, con el mundo de Antonio Machado, que también tuvo un hermano, por cierto, que era Manuel, que también era un poeta enorme y al que me gustaría también reivindicar, ya que la relación de los hermanos Machado fue lamentablemente, cruentamente separada, desgarrada por la incivil guerra. Machado, Manuel, por circunstancias de la vida, se escoró hacia el otro bando. Machado, Antonio, pertenecía a esa España de la República que termina siendo derrotada en la guerra, pero los dos hermanos se querían muchísimo, simbolizan el drama tremendo de una guerra civil que al fin y al cabo es una guerra entre hermanos, en la que el odio se amortigua, como decía Miguel Hernández y como cantaba Serrat en Canción Última, detrás de las ventanas. Bueno, queridos amigos serratianos, serrateros, me despido de vosotros, ha sido un verdadero placer esta charla. Espero que disfrutéis de este encuentro, de todos los que participan en este encuentro. Espero también yo seguirlo, por supuesto, ser uno más también desde el otro lado, no solo detrás de la cámara, sino también estar como público y escuchar pues ese programa tan interesante que tenéis y que vais a disfrutar. La pandemia, este maldito virus, que esperemos que pronto salgamos de él, nos imposibilita ese encuentro personal, pero desde Cádiz, desde mi ciudad, desde el sur de España, desde este Atlántico que dialoga también con el Mediterráneo de Serrat, os mando un beso muy fuerte, muy grande, os invito a acercaros a mi obra y por supuesto a seguir celebrando la obra de nuestro querido, de nuestro admirado, de ese ser lleno de generosidad, lleno de grandeza, que es Joan Manuel Serrat. Muchas gracias por vuestra atención y, repito, insisto, la poesía cantada de Serrat merece la mayor de las atenciones. Y ese ha sido un poquito el sentido de esta charla. Muchas gracias. Esto se apaga. ¿Sí? Vale.